Buenas tardes. A continuación hablaremos de la situación del cuidado de enfermería en el contexto clínico, en donde la docente asesora fue la jefe Liliana Estupiñán. Quien les habla, María Alejandra Zuleta Bonilla, haciendo pues su práctica profesional clínica y comunitaria del programa de enfermería de la Facultad de Salud. Ya en cuanto a los datos generales del usuario, es un usuario de 33 años de edad, de sexo masculino, oriundo del municipio de Campo Alegre, con fecha de ingreso el 13 de agosto del presente año a las 10:46 de la mañana, con una EAPB que es Medimás de régimen contributivo. El motivo de consulta de este usuario, él fue remitido del primer nivel de Campo Alegre para la valoración por medicina interna. Es un usuario que, como comenté anteriormente, llegó al servicio de observación a adultos el 13 de agosto con un cuadro clínico de 8 días de evolución consistente en una aparición de picos febriles no cuantificados asociados a cefalea global pulsátil y posteriormente se asocia a anosmia, difusia, disnea, la cual se hace progresiva y una tos ocasional con un dolor pleurítico que aumenta con las maniobras de Valsalva. Al momento de realizar la valoración al ingreso del usuario, él presenta unas constantes vitales en las que destaca una taquipnea leve, pues tiene una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto y está saturando al 93% al momento de hacer la valoración. Destaco a su vez el peso del usuario, que son 105 kilogramos, midiendo 1,86 metros, teniendo así un índice de masa corporal de 30,35 kilogramos. Es un usuario que llega en un estado regular de salud general, con unos tirajes intercostales, requiriendo así oxígeno por cánula nasal ante las desaturaciones que les mencioné anteriormente. En cuanto a la valoración cefalocaudal, la anormalidad que se encontró fue la presencia de estertores que son evidentes a neumonía al momento de hacer la auscultación torácica. En cuanto a los antecedentes, pues él no refiere ningún tipo de antecedente ni la historia clínica tampoco lo menciona. En cuanto al recuento cronológico de la enfermedad, debo aclarar que el usuario el 10 de agosto en el municipio de Campo Alegre había consultado por un cuadro clínico de 8 días de evolución que consistía en picos febriles que no habían sido cuantificados, asociados a cefalea global y disnea, en donde allá le hacen un diagnóstico de dengue y luego le dan un egreso con un manejo sintomático con AINES. Pero entonces, al ver que no había mejoría de esto, al día siguiente, él mismo consulta por un empeoramiento de la disnea y en ese momento la estratifican como una neumonía asociada a la comunidad con sospecha por COVID, porque el usuario había tenido contacto estrecho con un paciente positivo asintomático para COVID-19 20 días atrás, cuando compartía pues con la persona, habían salido a hacer deporte, habían ido a montar bicicleta. Ya el 13 de agosto, que es cuando ingresa al servicio de observación a adultos acá en Neiva, se le ordena subir a hospitalización de sexto piso y le hacen unos laboratorios en donde se encuentra unos neutrófilos alterados, están por encima de lo normal, y una ferritina elevada también, que es la proteína que nos va a mirar la cantidad de hierro que hay en sangre. Se observó también, se le hizo un TACAR de tórax con vidrio, pues que dio unos resultados con un vidrio esmerilado, con unas áreas de consolidación alveolar en bases con broncograma aéreo. De resto, en todos los laboratorios había salido dentro de lo normal. El día 14 se le hizo un diagnóstico de neumonía por SARS-CoV-2 que presenta unos parámetros clínicos y radiológicos. Esto ya fue pues en el servicio de hospitalización de medicina interna. En cuanto al examen físico, el usuario refería estar asfixiado y pues igualmente se encontraba en un estado de salud regular con igual unos tirajes intercostales, requiriendo aún la cánula de oxígeno por la desaturación. En cuanto al plan que dio el médico en ese momento, fue cambiarlo de cubículo pues para uno de sintomático respiratorio de alta probabilidad con un aislamiento de contacto y aerosoles. Se le ordenó también tomar la prueba PCR para COVID-19. Se le hizo pues el seguimiento epidemiológico pues para el reporte
y se le recomendó tenerlo en posición prona todo lo posible con un esquema de broncodilatadores y la continuación de los esteroides y antibióticos. En cuanto al 15 de agosto, se le cambia el diagnóstico al usuario por un diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad con un reporte de PCR para SARS-CoV-2 negativo. Ya al día siguiente, el 16 de agosto, se le toman unos exámenes de laboratorio en donde se evidencia una disminución en los linfocitos, la ferritina sigue elevada, el dímero D también sigue elevado, que el dímero D nos va a ayudar a mirar toda la parte de alteraciones de la coagulación sanguínea, y el LHD está alterado también, en donde pues se nos va a ayudar a determinar concentración sanguínea. Ya el 17 de agosto se le indica el retiro de oxígeno al paciente y pues una toma de gases arteriales en la tarde sin la presencia de este oxígeno. Sin embargo, se evidencia que el PO2 está disminuido y la saturación de oxígeno pues también el paciente está desaturado. Entonces, por lo que se evidencia un trastorno de la oxigenación leve y una hipoxemia moderada. Por lo tanto, pues el médico sugiere y el plan a seguir es ponerle nuevamente el oxígeno por cánula nasal a 3 litros por minuto. Ya al 18 se le suspende por cánula nasal el oxígeno y se ordena nuevamente tomar el PCR de COVID-19. El 19 salen estos resultados de la PCR positivos, en donde también se le toma unos exámenes de laboratorio y se evidencia todavía la disminución de los linfocitos, pero ha mejorado con respecto a los días anteriores. Ya el 21 de agosto, pues el paciente se encuentra asintomático y se le da un plan de egreso, pues porque cumple con todos los criterios clínicos para la terminación del aislamiento de contacto y aerosoles y un control por su EPS ambulatoria. Ya teniendo en cuenta los aspectos positivos y negativos del usuario, los aspectos positivos es que es un usuario colaborador, con unas buenas redes de apoyo, con un manejo de la oxigenoterapia constante, con unos resultados rápidos de la prueba de PCR cuando se le realizó. Se le hizo un inicio rápido del tratamiento preventivo desde el momento del ingreso y también se le hizo un aislamiento de contacto y aerosoles, pues como se recomienda. En cuanto a los aspectos negativos, es un usuario que, teniendo en cuenta el índice de masa corporal de él, tiene una obesidad tipo 1. Esa obesidad sabemos que es un factor de riesgo para posibles complicaciones de la enfermedad, y pues también tenemos como otro aspecto el desconocimiento de la enfermedad por parte del usuario. Ya en cuanto a la situación en salud, tenemos que la COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto recientemente, que es el SARS-CoV-2. Debemos saber que coronavirus hay muchos, pero entonces el que está causando específicamente esta enfermedad, que es el COVID-19, es el tipo SARS-CoV-2. Este va a causar una infección respiratoria aguda que puede ser leve, moderada o grave. El paciente en este caso sufrió moderada, pues según la sintomatología que presentó ante las desaturaciones y lo demás. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que todos estamos expuestos a contraer la enfermedad, ¿sí? A contraer el virus. La diferencia es los factores de riesgo a posibles complicaciones, ¿sí? Que estas son personas con enfermedades crónicas como lo es el asma, personas que tengan un sistema inmunitario debilitado, personas que tengan diabetes, presión arterial alta y, como lo mencionaba en el caso del usuario, también es un factor de riesgo la obesidad. En cuanto a la sintomatología, hay unos síntomas característicos que es la fiebre, la tos seca y el cansancio, y hay otros síntomas menos comunes como lo son las molestias y los dolores, el dolor de garganta, la diarrea, la conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, y tengo estas erupciones cutáneas ahí como subrayado porque me causó curiosidad que en este caso del paciente, aunque son síntomas menos comunes o son raros, el paciente las presentó, que ya les mostraré a continuación una imagen. En cuanto a los síntomas graves que se pueden presentar en la enfermedad, son dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor en el pecho e incapacidad para hablar o moverse. Ya en la siguiente tabla
tengo algunos tratamientos que son utilizados. Aquí está como las características de los antiguos coronavirus que han existido, pero entonces enfocándonos en COVID-19, es una enfermedad que pues tiene un periodo de incubación de 2 a 14 días, con los síntomas que ya los mencioné anteriormente, y algunos tratamientos que se están utilizando, pero que no han sido comprobados científicamente al 100%, son la hidroxicloroquina, la cloroquina y el remdesivir, junto con otros más que andan por ahí. Aquí tenemos esta imagen que, como se las mencioné anteriormente, es uno de los síntomas poco comunes que se dan en la enfermedad, pero que se pueden presentar, y son las erupciones cutáneas, que eso fue pues lo que presentó el paciente y lo tenía incluso también en el abdomen. En cuanto a las órdenes médicas, el usuario se le administró heparina de bajo peso molecular con una solución inyectable de 40 miligramos. Esta heparina es un anticoagulante que está usado pues para prevenir enfermedades tromboembólicas. Ellas ayudan a mejorar el flujo venoso y pues como mencioné anteriormente la embolia pulmonar. Es necesario tener cuidados porque esta se debe aplicar en tejido subcutáneo y en las jeringas que son precargadas, en este caso, no debemos eliminar la burbuja al administrar y pues debemos siempre acostar al paciente. En cuanto a la claritromicina, que se le dio al paciente 500 miligramos en tableta, y ampicilina sulbactam en solución inyectable de 1.5 gramos, estos dos son antibióticos del grupo de los macrólidos que se indica pues para el tratamiento de las infecciones de la piel y las mamas en el caso de la claritromicina, y la ampicilina sulbactam, que es un inhibidor de la bacteria beta-lactamasa. Estos dos son usados también para infecciones de vías respiratorias y se ayudan pues en el manejo de neumonía por COVID-19. Los cuidados a tener en cuenta para este medicamento es que se debe administrar por fuera de las comidas y hay que vigilar siempre que no hayan posibles alteraciones e interacciones medicamentosas con otros medicamentos que le estén administrando al paciente, y vigilar mucho la flebitis en el caso de la administración intravenosa. Ya en cuanto al oxígeno, al usuario pues se le mantuvo una oxigenación constante con 3 litros sobre minuto de oxígeno. Los cuidados: siempre debemos humedecer el oxígeno, vigilar la cánula y tener en cuenta pues toda la parte de que no vayan a haber heridas o lesiones pues por la fricción y la presión de la cánula. Al usuario se le administró también dexametasona fosfato en solución inyectable de 8 miligramos sobre 2 mililitros. Este es un corticosteroide que es usado pues para el alivio de la inflamación y alergias severas. En cuanto a los cuidados con este medicamento, no se debe interrumpir bruscamente el tratamiento y debemos informar siempre al paciente acerca de los efectos adversos, junto con las vigilancias constantes de los signos vitales del usuario. Ya en cuanto al ipratropio de bromuro o bromuro ipratropio, como lo quieran llamar, a él se le administró pues por solución inhalada 20 microgramos en frasco, y salbutamol también en inhalador de 100 microgramos dosis. En cuanto al bromuro ipratropio, es un broncodilatador y el salbutamol es un agonista beta-2 adrenérgico, que estos dos van a actuar en la relajación de la musculatura de los bronquios, facilitando así la respiración. En cuanto a los cuidados, debemos evitar pues rociar en los ojos del paciente o que él mismo lo haga, y vigilar siempre las constantes vitales, especialmente la frecuencia cardíaca. En cuanto al acetaminofén, se le administró una tableta de 500 microgramos. Este es un analgésico y antipirético que está utilizado principalmente para tratar la fiebre y el dolor leve y moderado. Ya en cuanto a los planes de atención de enfermería intrahospitalarios, tenemos como primero el deterioro de la ventilación espontánea, que pertenece al dominio 4 de actividad y reposo, y la clase 4 de respuestas cardiovasculares y pulmonares. Tenemos unas características definitorias, como lo es el aumento del uso de los músculos accesorios para la respiración, la disnea y la disminución de la saturación de oxígeno. Estos son síntomas que pues tenía el paciente específicamente. En cuanto a los factores relacionados, tenemos la fatiga de los músculos respiratorios y una condición asociada que es la alteración del metabolismo. En cuanto al objetivo, tenemos
el estado respiratorio, que en este caso es la ventilación, donde vamos a hacer una evaluación de los ruidos respiratorios auscultados que debemos llevar de desviación grave del rango normal a sin desviación del rango normal. Y debemos también mirar la saturación de oxígeno, eso es algo que se va a evaluar. Y ahorita tenemos las intervenciones. Tenemos como intervenciones la monitorización respiratoria, en donde debemos evaluar el movimiento torácico, observando la simetría, la utilización de los músculos accesorios y las retracciones de los músculos intercostales y supraclaviculares. Debemos monitorizar los niveles de saturación de oxígeno continuamente y observar si hay disnea y los factores que mejoran y empeoran esa disnea. Tenemos como otra intervención la oxigenoterapia, en donde debemos mantener la permeabilidad de las vías aéreas. Debemos controlar la eficacia de la oxigenoterapia, pues mirando la oximetría del usuario y la gasometría arterial según corresponda en el caso del paciente. Debemos observar también si se producen lesiones en la piel, pues por la fricción del dispositivo de oxígeno, como lo mencioné anteriormente. Y como tercera intervención tenemos la ayuda a la ventilación, en donde debemos colocar al paciente de forma pues que se le alivie la disnea, que en el caso del usuario lo habían recomendado en posición prona. Debemos auscultar siempre los ruidos respiratorios, observando pues las zonas de disminución o la ausencia de ventilación y presencia de ruidos adventicios. Como siguiente plan tenemos el deterioro de intercambio de gases, que es el diagnóstico con un dominio 3, que es el de eliminación e intercambio, y perteneciente a la clase 4, que es de función respiratoria. En cuanto a las características definitorias, tenemos una gasometría arterial anormal y un patrón respiratorio anormal, con un factor relacionado que es el desequilibrio de la ventilación-perfusión. Tenemos como objetivo el estado respiratorio, que es el intercambio gaseoso en este caso, evaluando la presión parcial de oxígeno en sangre arterial y la saturación de oxígeno. Esta la debemos llevar de desviación grave del rango normal a sin desviación del rango normal. En cuanto a las intervenciones, tenemos la flebotomía, en donde debemos tomar la muestra de sangre arterial, realizando siempre antes de la punción el test de Allen. Debemos limpiar la zona con una solución adecuada y interpretar los datos y ajustar el tratamiento según corresponda. En cuanto a la siguiente intervención, tenemos la monitorización respiratoria, evaluando siempre los niveles de saturación de oxígeno continuamente, observando si hay disnea y factores que mejoren y empeoren esta disnea. Y en cuanto a la oxigenoterapia, debemos siempre revisar pues, la permeabilidad de las vías aéreas y la fricción del dispositivo de oxígeno, tener muy en cuenta eso. Tenemos como siguiente diagnóstico el patrón respiratorio ineficaz, que pertenece al dominio 4 de actividad y reposo, de clase 4, que son las respuestas cardiovasculares y pulmonares. En cuanto a las características definitorias, tenemos el aumento del uso de los músculos accesorios para la respiración y la disnea. Tenemos unos factores relacionados, que es la fatiga de los músculos respiratorios y la obesidad que presenta el usuario, con una condición asociada del deterioro musculoesquelético. En cuanto al objetivo, tenemos la frecuencia respiratoria, evaluando los ruidos respiratorios auscultados y la saturación de oxígeno. En cuanto a las intervenciones, tenemos la vigilancia. Debemos vigilar la oxigenación y poner en marcha pues las medidas que promuevan una oxigenación adecuada de los órganos vitales. Debemos comparar el estado actual con el estado previo pues para detectar las mejorías y deterioros en el estado del paciente. Debemos también iniciar o cambiar el tratamiento médico pues para mantener los parámetros del usuario dentro de los límites ordenados y saludables. Ya tenemos después la monitorización respiratoria, en donde debemos monitorizar los niveles de saturación continuamente y evaluar el movimiento torácico y la utilización de los músculos accesorios del usuario en la respiración. Y tenemos la ayuda de la ventilación, en donde debemos poner al paciente en una forma en que se alivie la disnea y auscultar siempre los ruidos respiratorios, observando pues las zonas de disminución o ausencia de ruidos adventicios. Tenemos como otro diagnóstico intrahospitalario el riesgo de infección, que pertenece al dominio 11 de seguridad y protección,
y a la clase 1 que es de infección. Puse este riesgo de infección porque aunque el paciente ya está con un diagnóstico de infección por COVID-19, eso va a hacer que el paciente, estando en un medio intrahospitalario, sea mucho más vulnerable a ser atacado por otros agentes. Entonces tenemos en cuanto a eso un factor relacionado que es que el conocimiento insuficiente pues para evitar la exposición a patógenos y la obesidad, que es un factor de riesgo pues para posibles complicaciones. Y en cuanto a la condición asociada tenemos la inmunosupresión. En cuanto a la población de riesgo, es una población pues que esté expuesta a brotes de enfermedades, en este caso intrahospitalarias. Tenemos unos objetivos que es el control del riesgo, en donde vamos a evaluar la modificación del estilo de vida pues para reducir ese riesgo y que el usuario controle los factores de riesgo ambiental. Esto lo debemos llevar a de desviación grave del rango normal a sin desviación del rango normal. En cuanto a las intervenciones, tenemos la protección contra las infecciones. Debemos observar la vulnerabilidad del paciente a las infecciones, vigilar el recuento absoluto de granulocitos y el recuento de leucocitos y la fórmula leucocitaria, y debemos limitar el número de visitas según corresponda. Y en este caso, pues en tiempo de pandemia más. Tenemos también la identificación de riesgos, en donde debemos identificar los riesgos biológicos, ambientales y conductuales, así como pues todas sus interrelaciones. Debemos aplicar las actividades de reducción del riesgo e instruir sobre los factores de riesgo y planificar pues esta reducción. Ya entrando a la valoración al momento de hacer el seguimiento, tenemos que, en cuanto al protocolo de bienvenida, estancia y despedida del hospital, el usuario manifiesta pues haber tenido un trato humanizado, que hubo mucho control en el lavado de manos y una educación farmacológica óptima. Siempre me decía, no, a mí me informaron de que pues siempre qué medicamento me iban a poner y a qué horas me lo iban a dar nuevamente. Ya en las partes negativas, el usuario pues manifiesta que no se le brindó pues educación acerca de la organización de los servicios, no fue informado tampoco sobre el buzón de quejas y sugerencias, ni tampoco fue informado acerca de las rutas de evacuación pues de la institución. En cuanto a la valoración de los patrones funcionales de Marjorie Gordon, están aquí presentados solamente los que están alterados, en donde, pues, en el patrón 1, que es el de percepción y mantenimiento de la salud, pues el usuario le da importancia a su salud y manifiesta el desconocimiento acerca de su enfermedad y el riesgo que presenta, deseando pues obtener más información acerca de eso. Ya en cuanto al patrón 2, que es el nutricional y metabólico, tenemos que es un usuario con un índice de masa corporal de 30.35, es decir, que está en una obesidad tipo 1. En ese momento, pues no presenta ninguna dificultad en la ingesta ni sigue ningún tipo de dieta. Es un usuario que se encuentra malnutrido, evidenciando esto en el tipo de alimentación escogida pues al momento que se le hizo la valoración, y pues el usuario manifiesta no sentirse como muy contento con el peso que tiene en el momento. Ya en cuanto al patrón 4, que es el de actividad y ejercicio, el usuario pues manifiesta practicar ciclismo ocasionalmente y pues él no requiere ninguna ayuda en la elaboración de las actividades básicas. En cuanto al patrón 7, que es el de autopercepción, autoconcepto y el patrón de adaptación y tolerancia al estrés, el usuario manifiesta tener preocupación con respecto pues a que la alteración de su enfermedad, es decir, a que esté enfermo de COVID-19, pues pueda traer estigmatización por parte de los compañeros de trabajo y amigos. Ya en cuanto al rol 8 al patrón 8 de rol y relaciones, qué pena, este usuario pues presenta una buena red de apoyo familiar, su esposa pues es la cuidadora principal, ellos no tienen hijos, y su situación laboral es estable, y pues ellos no tienen tampoco personas a cargo. Ya en cuanto a la educación, al usuario se le brindó una educación pues sobre COVID-19, a él se le realizó algunas llamadas, cabe aclarar que fue un poco tedioso contactar al paciente, porque aunque inicialmente pues no pude conseguir el número de él porque estaba, pues me lo habían dado mal, logré contactar a su esposa,
y la esposa pues no estaba muy contenta porque me dijo como, oye, ¿será que puede hacerle el seguimiento un muchacho? Y bueno, ahí la convencí, hablé con ella y pues ella me dio el número del esposo. Sin embargo, pues no me contestaba al principio, duré días y pudimos hablar, pude hacerle el seguimiento vía telefónica en 2 ocasiones y luego pudimos hacer una videollamada pues para hacer toda la parte de educación. En una de las llamadas anteriores me había solicitado, pues yo le había dicho que nos íbamos a ver pues por videollamada si era posible pues para hacerle toda la educación y él me manifestó tener pues dudas con respecto a la hipertensión arterial porque justo un día antes de esa llamada él me manifestó pues que se sentía eh, pues él decía siento que tengo la tensión arterial alta. Entonces pues él fue a tomarse la tensión el día que sucedió esto, le dio 130/80 y pues le aconsejé en ese preciso momento realizarse pues un afinamiento, que fuera, se tomara la atención pues durante 7 días, el resultado lo anotara y pues en lo posible que fuera pues a las mismas horas. El usuario me manifestó también que el día miércoles iba a tener pues la valoración con el médico internista y pues ya cuando lo llamé para ver cómo le había ido, me dijo que bien, que pues el médico estaba muy tranquilo pues por su evolución. Con respecto a todo esto que les dije, la educación obviamente se basó pues en el COVID-19, en educación a través de, yo había hecho unas diapositivas que pues también se las mostré al usuario al momento de la videollamada eh, y también de, pues acerca de hábitos de vida saludable, ¿no? Pues debido a la obesidad que él presenta, también le mandé vía WhatsApp pues la infografía de hábitos de vida saludable y hice un enfoque a riesgo de hipertensión arterial pues por la obesidad que él presentaba y le mandé una infografía de hipertensión arterial pues con toda la información del tema. Y también le di una infografía pues sobre el requerimiento pues para la lectura precisa pues de la presión arterial, es decir pues las cosas que debe realizar al momento pues de la toma. Estas son las infografías que se le dieron al paciente, estas del COVID-19, la de hábitos de vida saludable, en donde pues es un decálogo de vida sana. Eh, Tenemos también el de la hipertensión arterial, donde pues habla qué es, las cifras normales tensionales, los factores desencadenantes de hipertensión, hice mucho enfoque pues en la parte del peso, del control del peso del usuario pues para evitar este riesgo y pues cómo prevenirla. Esta es la infografía de los requerimientos para la lectura precisa. Y ya en cuanto a los PAES de seguimiento, tenemos un diagnóstico de obesidad con dominio 2 de nutrición y una clase 1 de ingestión, con unas características definitorias de que en este caso es un adulto con un índice de masa corporal mayor a 30, unos factores relacionados que es el tamaño de las porciones mayor del recomendado y un gasto energético inferior al consumo energético pues basado en una valoración estándar. En cuanto a la condición asociada tenemos pues el trastorno genético. En cuanto a la población de riesgo pues es una puntuación elevada a las conductas alimentarias de atracones y restricción. En cuanto al objetivo tenemos una conducta de pérdida de peso que vamos a evaluar si el usuario se compromete con un plan pues para comer de forma saludable y el control de la ración de los alimentos. Esto lo debemos llevar de nunca demostrado a siempre demostrado. En cuanto a las intervenciones, tenemos el manejo de la nutrición, en donde debemos determinar el estado nutricional del paciente y su capacidad pues para satisfacer las necesidades nutricionales. Debemos proporcionar la selección de alimentos, pues mientras se oriente hacia las opciones más saludables para él y si es necesario, debemos instruir al paciente sobre las necesidades nutricionales, es decir, comentarle pues toda la parte de directrices dietéticas y las pirámides de alimentos. En cuanto a la siguiente intervención, tenemos facilitar la autorresponsabilidad,
en donde debemos determinar si el paciente tiene los conocimientos adecuados acerca del estado de los cuidados de la salud, facilitar pues el apoyo de la familia del nuevo nivel de responsabilidad buscado o conseguido por el paciente, y debemos proporcionar una retroalimentación positiva pues a la aceptación de esa responsabilidad adicional o a un cambio de conducta. En cuanto al siguiente diagnóstico, tenemos la disposición para mejorar la nutrición, perteneciente a un dominio 2 de nutrición y una clase 1 de ingestión. Tenemos unas características definitorias en donde pues el usuario manifiesta o expresa el deseo de mejorar la nutrición con un objetivo del estado nutricional, en donde vamos a evaluar la ingesta de alimentos y la relación peso-talla. Esto lo debemos llevar de desviación grave del rango normal a sin desviación del rango normal. En cuanto a las intervenciones, tenemos el manejo del peso, que es importante, donde debemos comentar los riesgos asociados con el hecho de estar por encima o por debajo del peso saludable, que en este caso pues es por encima. Debemos determinar el peso corporal ideal de este usuario y debemos ayudar en el desarrollo pues de los planes de comidas que sean bien equilibradas y coherentes pues con el gasto energético que él presente. Tenemos también el asesoramiento nutricional, en donde debemos proporcionar información, si es necesario, acerca de las necesidades de modificación de la dieta, pues por razones de salud. Debemos ayudar al paciente pues a orientar los factores de edad, estado de crecimiento y desarrollo, experiencias alimentarias pues pasadas, lesiones, enfermedades, cultura, pues con el fin de cumplir todas las necesidades nutricionales del usuario. Ya en cuanto al siguiente diagnóstico, tenemos el riesgo de compromiso de la dignidad humana, perteneciente al dominio 6 de autopercepción, a la clase 1 de autoconcepto, con unos factores relacionados a la estigmatización, a la invasión de la intimidad y a la revelación de la información confidencial. Tenemos como objetivo el control del riesgo y debemos evaluar el control de los factores de riesgo personales y la utilización de los recursos comunitarios pues para reducir este riesgo. En cuanto a las intervenciones, tenemos mejorar el afrontamiento, proporcionando pues información objetiva respecto del diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Debemos pues ayudar al paciente también a resolver los problemas de forma constructiva y estimular la implicación familiar según corresponda. Y ya como siguiente intervención tenemos el aumento de los sistemas de apoyo, determinando pues las barreras al uso de estos sistemas de apoyo y determinar el grado de apoyo familiar y económico, así como otros recursos pues que presente el usuario. Debemos también observar la situación familiar y pues la red de apoyo que él tenga. Ya como último diagnóstico tenemos el diagnóstico de fatiga. Cuando yo hice el acompañamiento, el usuario me manifestaba que aunque ya él había ingresado a trabajar, me decía, yo ya no soy el mismo porque ya me canso más rápido, estoy como más lento. Me dijo, y Alejandra, me siento muy cansado, muy fatigada. Entonces, por eso consideré importante pues hacer este diagnóstico, que pertenece pues al dominio 4 de actividad y reposo y a la clase 3 de equilibrio de la energía. En cuanto a las características definitorias, pues tenemos el cansancio obviamente y el deterioro de la habilidad para mantener rutinas pues habituales. En cuanto a los factores relacionados, tenemos la malnutrición y la pérdida de la condición física, y en cuanto a la condición asociada, pues está su enfermedad. En cuanto a la población en riesgo, son usuarios que tengan exposición a acontecimientos vitales negativos, que en este caso pues es la enfermedad. En cuanto al objetivo, tenemos el conocimiento, que es la conservación de la energía, evaluando pues las técnicas de respiración efectiva y las estrategias para equilibrar la actividad y el reposo, que en este caso debemos llevar de ningún conocimiento a conocimiento extenso. En cuanto a las intervenciones, tenemos el manejo de la nutrición, que es donde debemos enseñar pues al paciente sobre las modificaciones dietéticas necesarias según se precise, asegurarse de la dieta, de que esta dieta incluya alimentos ricos en fibra pues para evitar estreñimiento, y enseñar al paciente a controlar pues las calorías y la ingesta dietética. Esto del manejo de la nutrición lo hice en este caso pues teniendo en cuenta también toda la parte de obesidad y de peso que tiene el paciente, que eso también, además de la enfermedad, agregará
plus a que aumente esa fatiga. Y tenemos como siguiente intervención el manejo de la energía. Debemos determinar los déficits del estado fisiológico pues del paciente que van a producir esta fatiga según pues el contexto de la edad y el desarrollo. Debemos establecer las actividades físicas pues que reduzcan esa competencia de aporte de oxígeno pues a todas las funciones vitales y debemos fomentar siestas si resulta apropiado en este caso. Bueno, yo como pues ya creo que les comenté todo, muchísimas gracias pues por la atención prestada y gracias.